Ese lunes 19 de octubre de 2009, Gabriel Insaurralde fue a trabajar en el turno de trasnoche que cubrían la emisora estatal LT14, pero nunca llegó a la radio. Fue como que se lo tragara la tierra. Sus amigos no entendían muy bien lo que había sucedido, pero estimaban que algo malo aparecería en esa ausencia. Con sus 41 años, Gabriel era un ser muy querido, comunicativo y transitaba su vida con alegría y pasión por lo que hacía como locutor. Pasaron 7 días en ese octubre hasta que lo encontraron sin vida en un aljibe ubicado a 205 metros de distancia de su vivienda de calle Balbín, en la zona este de la capital entrerriana. A la noche, primero me parece necesario aclarar que yo en esos momentos tenía a cargo la jefatura de locutores en turno suplente. Cuando el jefe actual en ese momento no estaba de licencia, yo tenía la jefatura, con lo cual también a veces solucionaba algunos problemas. Me llama la locutora de turno a las 0:10 minutos, muy preocupada al teléfono fijo de que Gabriel no había ido. Entonces yo la atiendo y lo primero que pensé, debe haber un error de quién tenía que hacer el trasnoche. Él hacía de 0 a 6 y sábados y domingo. Y estaba siempre bien predispuesto a cubrir el horario y el turno que sea necesario. Y entonces en ese momento traté de calmarla y de solucionar el problema del turno. Entonces le digo, vos te podés quedar hasta las 6 o un rato esperarlo, hay alguien que se puede comunicar. Entonces un amigo de él se había acercado a la radio a buscarlo porque no lo encontraba. Gabriel llegaba a veces hasta 1 hora antes del turno, del sentido de la responsabilidad que tenía. Era muy puntual, no faltó jamás. Entonces llamó mucho la atención y mi compañera estaba asustada. Bueno, me quedé un poco, no pude dormir y a la mañana me fui temprano a la radio, a las 7. Cuando llego el clima era de angustia total, porque era Gabriel, que él, si le hubiera pasado algo a él, un impedimento para llegar a su turno de trasnoche, hubiera avisado a su compañera de turno. Era muy respetuoso del compañero. Y bueno, ahí empezamos y me entero de que también había... su hermana había avisado y ahí se empezó a comunicar, se comunicaba uno, otro, pero siempre esperando que no hubiera pasado nada, digamos. Sí, yo me acuerdo, me parece que iba en el auto cuando escuché que justamente en la radio en el LT14, daban la información de que no se sabía dónde estaba, que no había venido a trabajar esa noche, que tenía que presentarse. Él hacía el turno de trasnoche acá en la radio, yo ya trabajaba también acá, y no había venido. Entonces, bueno, la familia lo estaba buscando, su hermana María Elena. Y bueno, ahí ya quedamos todos en alerta, yo también, y bueno, pensando dónde estaría, qué le habría pasado. Yo lo primero que pensé no fue bueno, porque Gabriel no era de desaparecer, de no contar dónde estaba o qué hacía. Y bueno, no me equivoqué, lamentablemente. Y después también me acuerdo de que estaba en la radio acá trabajando en horas de la tarde cuando informan que Gabriel lo habían encontrado. Estaba, si no me equivoco, Jorgelina Duarte en el móvil y ella contó en vivo, bueno, dónde lo había localizado la policía, estuvo ahí en el lugar. Y bueno, fue un momento muy triste para todos los queríamos, ¿no? Como persona, como buena persona que era. Yo me entero porque Fernanda me dice, Gabriel hace un par de días que no viene a trabajar, no sabemos dónde está. Le digo, ¿cómo que no sabemos dónde está? ¿Vos me estás jodiendo? No, me dice, no sabemos dónde está, no lo pueden encontrar, no sabemos dónde está. Hace 2 días van a la casa, no encuentran nada. Le digo, pero vos me estás jodiendo, ¿cómo que no van a saber dónde está? No, dice, no sabemos dónde está, no. Cuando me dijo eso, a mí se me hizo como un
un vacío, ¿viste? En el pecho. ¿Viste cuando vos tenés esa percepción de que algo pasó? Bueno, pasaron los días, no me acuerdo yo en estos momentos, y en esto coincido con Nora Lanfranchi, que en su momento con el caso de Fernanda Aguirre decía lo mismo. Hay un criminólogo francés que dijo: el tiempo es la verdad que huye. Y es tal cual, pasa el tiempo, la gente se olvida, la gente se borran pruebas. En el caso de Gabriel no quedó nada, pero nada quedó. No quedaron computadoras, no quedaron evidencias, se borró todo. Nadie investigó, se perdieron pruebas. Una cosa que yo hasta el día de hoy no lo puedo creer. Cuando desaparece Gabriel, no me acuerdo a los cuántos días me cuenta a mí, yo no sé si fue un colega o fue la policía que me dijo que lo habían encontrado muerto. Y yo decía, no puede ser que esto nos pase a nosotros, que sea un compañero nuestro de trabajo. No lo podía creer, no lo podía creer. Hacía poco habíamos estado con él, hacía poco nos habíamos cruzado en la radio, porque nos cruzábamos a la madrugada. Cuando yo entraba a las 6 de la mañana, él salía de trabajar de toda la madrugada. Claudita acá, Claudita allá, un tipo súper macanudo, súper cálido, amoroso, ningún problema, re buen, un tipo muy dispuesto para el laburo, Yo lo tenía visto de FM Litoral, habíamos compartido, o FM Ciudad, no me acuerdo, en otras radios habíamos compartido aire y nos terminamos encontrando en LT14. Después, ¿qué pasa? Que lo encuentran a él, que bueno, uno conoce los detalles horribles de la muerte de Gabriel. Yo veía que pasaban los días y era como que si la cosa se empantanaba cada vez más. Y fui a hablar con el juez en ese momento, que era el doctor Ríos, creo. El primero que le tocó. Y le dije, por favor, haga algo. No puede ser que nadie sepa nada de qué pasó con nuestro compañero de trabajo. No puede ser que nadie que nadie haya visto nada, que nadie haya sentido un ruido, que nadie lo conozca, que nadie haya estado con él. Nada. Pero todo desapareció. Y la policía se jacta hoy en día de que pueden descubrir cualquier tipo de homicidio. Mentira, porque nunca lo pudieron aclarar. Y el de Fernanda no sabemos tampoco dónde está hasta el día de hoy, ¿no? Lo que yo recuerdo es que sí, que lo llamaban, y creo, si no estoy equivocada, que la mochila y el celular estaban en su casa. Pero eso ya es una data posterior, digamos. En ese día, ya a la tarde, avisaron, sí, encontramos, lo cual fue de mucha sospecha. En la casita que él logró hacerla después de mucho trabajo y que era una gran felicidad para él. Él estaba muy feliz con su casa. Un proyecto propio era. De la vida privada, emocional de él, nunca hablamos. Él nunca me contó nada. Siempre estaba acompañado, siempre estaba bien, pero a mí nunca me contó nada. Y tampoco pregunté, porque no hay que preguntar. Había como una demora, para mi entender, había como una tranquilidad que no correspondía. Creo que la familia hizo la denuncia. En ese momento estaba casada con Alberto Campo, que era director de la radio, que ya falleció. Y o sea que en mi casa fue doblemente doloroso y doblemente que nos haya afectado, digamos. Y yo recuerdo que él se había movilizado bastante, porque nosotros somos nacionales, y creo que movilizó a nivel nacional para que se lo empiece a buscar de otra manera, más rápido. Eso lo recuerdo, la policía fue a casa, horrible. Gabriel me había hablado 3 días antes a mí, y tenía buen humor y tanto respeto, o sea, no sé.
esas pérdidas que no tienen sentido, que no le encontrás el sentido, no lo sabemos, no lo vemos, o yo por el afecto me lo tapa tal vez. Si bien en un principio se informó que la causa de la muerte de Insaurralde era asfixia por estrangulamiento, ello luego fue desestimado por uno de los médicos forenses de la causa que llevó adelante inicialmente el juez Carlos Ríos. El citado profesional, al declarar, dijo que a su entender podría haber muerto por la inmersión en el pozo de agua tras ser arrojado violentamente por sus asesinos. Sucede que en su estómago se encontraron restos de vegetales y barro, es decir, que habría estado vivo cuando lo tiraron al aljibe. En relación a este hecho, como usted bien dijo, comienza el 21 de octubre del año 2009, donde se toma conocimiento en primer momento de Comisaría 15, quien trabajó de acuerdo a la denuncia tomada a la hermana de Gabriel, donde expuso de que no lo veía desde hace unos días, y de ahí, hermano, ¿cierto?, se montó un operativo, se empezó a buscar, comenzó con la búsqueda. De ahí la División Homicidio toma intervención el día 26 de octubre de ese mismo año, donde, de acuerdo a unos rastrillajes que se estaban haciendo ahí en la zona por calle Balbín, a unos 200 metros más o menos de donde tenía el domicilio Gabriel, en un aljibe, en una zona descampada, en una zona de gran vegetación, fue localizado en este aljibe, como dije bien, y de ahí, hermano, ¿cierto?, se comienza, y de acuerdo siempre a la directiva, en este caso el juez de instrucción, el doctor Carlos Ríos, quien entendía en la causa, se comenzó a trabajar, se le dio intervención directa a la División Homicidios, que desde ese momento comienza a trabajar. Se extrajo del pozo el cuerpo de Gabriel. En principio no estaba identificado, y de acuerdo a todas las características y de acuerdo, ¿no es cierto?, a la identificación se puede establecer que se trataba de él. De ahí en más se comenzó a trabajar, se tomaron muchas declaraciones testimoniales en relación a sus familiares, a sus allegados, a las últimas personas que estuvieron con él, a las últimas personas que la pudieron ver vista. Pero sí, de ahí se reunió un montón de elementos que después hubo varias líneas investigativas donde, con lo que no teníamos testigos presenciales de lo que pudo haber pasado con él, sí de los elementos que se secuestraron, se hicieron pericias en ese momento, se secuestró de ahí, se sacó de dentro del aljibe unos preservativos que, unos tenían semen, que se hicieron patrones genéticos con esa evidencia, y de ahí, con unos sospechosos que surgieron en el transcurso de la investigación, se realizó el cotejo. Hasta el día de hoy no tenemos, ¿no es cierto?, un resultado satisfactorio para con un sospechoso. Se continuaron en ese momento tomando declaraciones, hablando él tenía su pareja que hacía aproximadamente, si no mal recuerdo, 2 años con la que estaba, pero sí, se trabajó día y noche en relación al nexo, a la familia, a los allegados, con los que él se relacionaba, pero lamentablemente no se llegó a una imputación directa. Sí hay varias líneas que mientras va surgiendo algo en relación a esta investigación, siempre se le comunica o se le pone al tanto al juez, en este caso el doctor Ríos, pero de ahí a hoy en día no tenemos ninguna información directa, no tenemos ningún testigo directo que haya podido, ¿no es cierto?, dilucidar o que nos haya podido colaborar en relación a este hecho. Habíamos quedado nosotros en encontrarnos después y algún día vamos a comer juntos, me decía él, en los encuentros que teníamos en la calle que nos cruzábamos, porque él me quería presentar a su familia. Entonces yo la conocía, a su mamá y a su hermana, en algún momento, cerca de donde ellos vivían, creo que fue por la zona del Thompson, no me acuerdo bien, pero eran anécdotas de trabajo, porque nuestro lugar de encuentro era la radio.
¿Me entendés? Y era un tipo que jamás perdía la alegría. Y era un barullo todo el tiempo cuando él estaba. Y aparte era muy laburador, muy laburador. Era de esos tipos que estaban siempre dispuestos al trabajo. Entonces, vos imagínate, para sostener una madrugada en la radio hay que tener espíritu. Y él lo tenía. ¿Entendés? Él lo tenía. Pero nadie nos dio una respuesta. Y es un compañero nuestro. Yo no lo puedo creer que nos haya tocado a nosotros estar del otro lado y que encima no hayamos podido encontrar la forma de que se pueda esclarecer la muerte de Gabriel. Si me acuerdo de la conversación patente que tuve con el juez Río, que le pedí por favor que esclareciera la muerte de Gabriel, porque nosotros no nos podíamos quedar con que acá no pasaba nada. Por eso pidieron las computadoras, por eso se armó todo un revuelo y investigaciones y qué sé yo, pero técnicamente no pudieron hacer absolutamente nada. Ni bien, ¿no es cierto?, se toma conocimiento de que faltaba Gabriel, bueno, se empieza, por supuesto, las directivas son de buscar a algún allegado, a algún familiar e ir hilvanando de acuerdo a los horarios, que, como dije anteriormente, quién pudo haber sido la última persona que la pudo haber visto. Y de ahí, bueno, nos retrotraemos al día, bueno, la chica, la hermana, hizo la denuncia el día 21 y estamos hablando de la última persona que yo creo que trabajó con él, y después él tenía que ir el día entre el 19 y el 20, ahí ya no lo vieron, y bueno, por ahí ya todos se preocuparon y empezaron a avisar, ¿no es cierto?, que no lo habían visto, y de ahí, hermano, ¿cierto?, la hermana, quien tomó la decisión de ir a la comisaría y de inmediato, ¿no es cierto?, hacer la denuncia. Y de ahí en más, por supuesto, se empezaron a pedir las localizaciones, a hacer los rastrillajes, a buscar los lugares donde pudo haber, de acuerdo a toda la información que se le daba a la policía, de buscar los lugares que se sabía frecuentar él, pero bueno, con el lamentable suceso de haber llegado al día 26, donde lo encuentran ahí en ese rastrillaje cerca de su domicilio, en el aljibe. En lo que yo recuerdo, tenía varios golpes de lo que nos pudo adelantar el médico forense, bueno, y murió por asfixia, pero bueno, eso todo, ¿no es cierto?, está en la etapa de investigación y están certificados, ¿no es cierto?, en el expediente. Y la casa de él, bueno, como yo le decía, de donde él fue localizado, unos 200 metros más o menos hacia el lado donde fue localizado, hacia el lado de Caputo, calle Caputo, bueno, el domicilio estaba de acuerdo a los que nos pudo aportar, ¿no es cierto?, la familia que conocía y su pareja que habían ido al domicilio y su hermana, prácticamente, y por los que nos adelantaban, estaban las cosas como solían estar. No había ningún tipo de alteración que haya llamado la atención en su momento. Pero bueno, todo de ahí nosotros, como yo dije, la investigación comienza de adentro hacia afuera y ahí nosotros comenzamos a dilucidar todos los pormenores, tanto de la familia, de investigar cómo se encontraba la casa, los lugares que él frecuentaba, cuándo fue la última vez que estuvo trabajando en la radio, y bueno, tenía amigas también, de las cuales prestaron en su momento declaraciones testimoniales, con quién pudo haber, de acuerdo a los informes telefónicos, con quién pudo haber hecho el último llamado. Bueno, todo eso se realizó, todo, pero bueno, como dije anteriormente, testigos presenciales en relación a este hecho no tenemos. No, el teléfono, si no recuerdo, no se encontró, que hubiera sido fundamental, ¿no es cierto?, porque a las prestatarias se le pidió en su momento, de acuerdo a la línea y al número de teléfono que él tenía, fue informado, pero sí hubiera sido fundamental, una de las cosas fundamentales, haber localizado ese teléfono que fue buscado, pero bueno, también se ha pedido y se mantiene, de acuerdo a los informes que se le solicitan a las prestatarias, si en algún momento pudo haber sido usado con alguna otra línea o no,
pero bueno, siempre se informó que no había sido usado con otra línea. Sí, él, como dije, tenía una pareja que hacía aproximadamente 2 años con el que tenía una relación, y bueno, fue la persona con la que más hablábamos en su momento, pero bueno, nunca surgió algo que nos haya podido aportar de lo que nosotros no investigamos, de lo que nosotros no pudimos establecer. Él también fue la última vez, si no mal recuerdo, que lo vio, había sido el domingo anterior. Porque me llaman por teléfono que él no había llegado a trabajar. Y bueno, y una amiga de Gabriel. Y bueno, entonces yo llamo a la radio y ahí me dicen que no había llegado. Y de ahí vamos para la casa. Cuando yo voy llegando a la casa se ve a todo esto, una semana antes, ya las calles estaban oscurísimas. No se veía nada, vamos a decirle, él había puesto la luz fotocelular en el patio, uno de esos viernes que yo iba. Estaba poniendo esa luz, porque no había luz afuera. Fotocelular la que se prende con el sol. Bueno, se veía esa luz, mucho no me acuerdo. Bueno, esperamos que venga la policía porque teníamos que entrar por la casa del vecino, el vecino militar. Se levantaba un alambre, pero no sé, que yo no puedo pasar así porque sí es una casa. Y bueno, esperamos a la policía, vinieron y golpeábamos, Gaby. Nada. Y bueno, estaban los policías ahí, que hacíamos, que si tenía algo para romper la ventana, para alumbrar, porque no se podía nada. No, que no tenía nada y que no tenía linternas, me decían. Bueno, entonces ustedes vayan a buscar la linterna, yo voy a buscar algo para romper. Bueno, vinimos para casa, buscamos algo, volvimos ahí, rompimos la ventana, estaba la policía también, esperamos a la policía que venga. Metieron la linterna, alumbraron y no había nada, no había nada, en la pieza no se veía nada. Porque su casita era re chiquita, así que veías enseguida. No, después la policía se fue, nosotros nos vinimos porque teníamos que conseguir un cerrajero, tuvimos que esperar el otro día. Temprano buscamos el cerrajero, fuimos, llamamos a la policía al 101, no está en el registro del expediente, al 101 llamamos. Bueno, y llamé a la policía que venga 2 veces, vino un policía en una motito con una carpetita, uno. Se procedió a abrir la puerta. Y bueno, no había nada. No. Entonces, a todo esto ya había llegado la pareja de Gabriel ahí. Y bueno, le dije que se quedara en la casa y nosotros nos fuimos a hacer porque el policía dice, si quiere ahora vaya a hacer la denuncia o la exposición, no me acuerdo, y si no, vaya más tarde. Entonces yo voy ahora, agarré la foto y me fui. Nos fuimos. Y ahí quedó su pareja. Desde el inicio de la investigación existieron varias hipótesis, pero ninguna se pudo corroborar. Los sospechosos que fueron apareciendo quedaban descartados al resultar negativos los cotejos de ADN. Se desestimó el robo como móvil del crimen, ya que había dinero en su casa. En la causa, iniciada por el juez Ríos, aunque luego pasó a manos de Mauricio Mayer, Gabriela Garbarino y ahora está en el despacho del juez Gustavo Maldonado, hubo demasiados errores. Se perdieron miles de archivos de su computadora que nunca llegaron a ser peritados, y lo mismo pasó con el contenido que estaba en la máquina de fotos que tenía la víctima. En los días que él no se encontraba, yo la primera noche que ya se perfilaba que había desaparecido, yo lo sueño a él solo con una bermuda, la parte superior desnuda, estaba mojado
Y él abre los brazos así y me dice, Fer, mira lo que me hicieron. Y me desperté y le conté a mi marido y me dice, ay, porque sabía que cuando a veces sueño o dice, por Dios, no me digas nada, me dijo. Me fui a la radio, lo primero que hago es, me voy, en el ET14 está el pasillo grande y el informativo en ese momento estaba atrás y estaba Sonia Fernández, José Luis Ferrando, Lucio Salazar y Mari Castro Giovanni. Y abro la puerta y digo, chicos, por Dios lo que soñé. Entonces se quedaron todos mudos. Bueno, y alrededor, si no me equivoco en el horario, fue alrededor, no sé si de las 2 de la tarde o a las 4, era siesta. Y me llama Claudia Martínez al fijo. Y yo digo, hola, y me dice, Fer, lo encontraron a Gabriel en un aljibe y lloraba, y no, por favor, y bueno, le aviso a mi marido, se va a la radio. Y habla también con Jorgelina Duarte, que era uno de los primeros móviles de ella, y lo tuvo que cubrir. Y mi marido le hablaba y le explicaba y le decía y la empujaba porque la radio tenía que estar, no podía no estar. No se puede ignorar una cosa así. Y ella lo cubrió y yo la escuchaba y bueno, ahí empecé a llorar y no paraba de llorar. Y no entendía lo que había pasado y mi sueño me daba vueltas en mi mundo emocional. Y fuimos, al otro día fui a la radio, mi turno de la mañana, y Cristian Bello hacía la mañana y yo no pude hacer por días la tanda, no podía, estaba sentada y lloraba. No podía. Sentía el dolor de un amigo, de un compañero y me pareció un sueño, o sea, ¿cómo y por qué? No, un impacto. Yo tenía mis hijos chiquitos. Cuando fue la policía a casa se asustaron, porque además los niños perciben absolutamente todo lo que está pasando. Mi mamá, que vivía en ese momento también, mi mamá vivía en Santa Elena, me había escuchado algo por la radio y a mi hermana le dijo, hablale a tu hermana porque la voz de ella es muy triste. Ella siempre sabía cómo estaba yo por mi voz a través de la radio. Y mi hermana me llama y dice, ¿qué pasa que mami me dice tal y tal cosa? Sí, bueno, lloraba y todo, pero fue muy, muy fuerte, muy inexplicable. Sí, yo a Gaby lo conocí en el año, creo que fue 2000, a partir de que comenzamos a trabajar. Él ya trabajaba en FM Ciudad, yo empecé a conducir la mañana de Ciudad y bueno, nos conocimos ahí trabajando. La verdad que un tipo espectacular, una persona muy confiable, con una alegría, una fuerza impresionante. Y bueno, desde ahí la verdad que nos fuimos re amigos, pero bueno, compartimos muchos momentos de trabajo juntos y la verdad que un tipo muy bueno, con una calidad impresionante y que siempre, bueno, donde llegaba transmitía así una alegría muy grande. Yo te decía que lo reconocía por la llave, porque siempre andaba con un manojo muy grande de llave colgada de su cinto, y a donde llegaba hacía ruido, y bueno, ya venía él con todo, con una alegría así impresionante. Así que bueno, recordarlo siempre de esa manera, lamentablemente recordarlo, ¿no? No poder tenerlo presente en vida por todo lo que pasó, ¿no? Gabriel, vamos a decir, tenía la barba crecida en varios milímetros y eso cuenta cada día. Cada día. Yo cuando lo vi que se fue a trabajar, porque pasó por mi casa, él estaba perfecto y marchó a trabajar. Bueno, sale la barba crecida. Bueno, después, cómo murió, bueno, se llama a un buzo que lo sacó del agua, también saltan cosas. Bueno, después se vuelve a llamar al forense. Otro forense viene con el pendrive, con imágenes
tuve que ver a mi hermano en pedazos, porque es cruel, pero lo tuve que ver así, para sacarme dudas. Y saltaron cosas de nuevo. Bueno, mientras tanto, a ver qué se investigó. No puedo ver, no puedo ver las investigaciones porque no están. Pregunto la investigación cuando él desapareció. Nada. La parte tecnológica. Pero yo me doy cuenta, pero yo no he leído ningún hora, ningún un chat, algo. Bueno, hay algo analizado en el expediente, pero los contenidos, porque dice CD, DVD, nadie había visto los contenidos hasta ese momento que yo preguntaba. Entonces quiero los CD, quiero los DVD, quiero, parezco una nena caprichosa. Bueno, hasta hoy no, un solo CD apareció. Los demás, uno tiene 1400 archivos, no están, no lo he podido ver. Si alguien los vio, está el nombre de Gabriel Insaurralde, por favor que lo acerque al juzgado, al mismo ahí adentro, no sé si quedó en un escritorio, en un armario. 4 mudanzas tuvo ese juzgado de Gabriel. No sé, siempre tengo esperanza que aparezcan las cosas. Bueno, no aparecía eso, quiero la computadora. La computadora que estaba ahí secuestrada, que se habían sacado cosas, pero ya te digo, quería el contenido yo de los chats y decía que lo habían puesto en CD. Los CD no estaban, quiero la computadora. Bueno, la computadora no aparecía. Hasta que yo ya estaba por hacer la denuncia en fiscalía. Bueno, y apareció la computadora. Bueno, quiero que me la analice, hablé con Derechos Humanos, Fiscalía. Fiscalía me responde, todo lleva su tiempo, su proceso, su espera. Fiscalía me dice que no se puede sacar nada porque el disco está totalmente dañado. Bueno, seguimos esperando los CDs hasta el día de hoy. A ver qué dice. No he leído un mensaje de texto de su teléfono, de sus teléfonos. No he leído un chat, un correo electrónico. No he podido leer nada. Según revelara el periodista José Amado en un informe del Diario 1, fue muy extraño lo ocurrido con computadoras que debían ser analizadas para encontrar información en torno al locutor Gabriel Insaurralde. Se eliminaron las 8 cuentas de Hotmail con las que la víctima se había comunicado de modo continuo, según lo informó la propia empresa en el 2017, y una situación similar sucedió con la cuenta de Facebook, donde después de su muerte fueron borrados álbumes enteros de fotos. Luego también fue eliminada la cuenta de esa red social. Tampoco se pudo acceder al movimiento de llamadas entrantes y salientes de su celular, que nunca fue hallado, un mes antes de su muerte, según informó la propia empresa personal. De acuerdo en su momento cuando se trabajó, que trabajó directamente la división de homicidio y toda información también que se iba logrando, se iba poniendo en conocimiento al juez, quien es el que tomaba la decisión. Esto estamos hablando con el código viejo, ahora estamos trabajando con el código nuevo en relación a los fiscales. Se le comunicaba al juez y el juez, ¿no es cierto?, decidía si creía conveniente o no tomar declaraciones. Sí se tomó, que recuerdo gente de Santa Fe, gente de Villaguay, gente de Diamante, tenía muchos conocidos de los cuales, bueno, él se relacionaba, y de acuerdo a nosotros, cuando se comenzó a investigar de acuerdo a las líneas telefónicas y de acuerdo a los informes que nos pudo dar las prestatarias, también se hizo un análisis de todo eso y se llamó a las personas, ¿no es cierto?, que se creían convenientes en relación a este hecho. Pero bueno, de todo eso no surgió nada concreto. Yo hablaba muy seguido con la mamá de él, siempre iba y hablaba en la casa, pero nunca llegamos a alguna información que nos lleve para ese lado, o sea, alguna línea que
que tanto la familia puede ser que por ahí también aporte alguna línea de investigación. La familia sí nos dio información donde también se chequearon, pero todo, un montón de comentarios, un montón de cosas que surgieron, que se realizaron, pero ninguna tomó cuerpo en lo que es la investigación, tomó algo de cierto o que se pueda haber confirmado. Un montón de informaciones, ¿no es cierto?, que de los que iban surgiendo en la investigación se fue corroborando, se fue chequeando, pero ninguna de estas tan certera o tan, ¿no es cierto?, contundente como para poder llegar al autor del hecho. Te cuento rápidamente, justamente ahora en octubre se cumplieron ya 11 años de su fallecimiento, su homicidio. Y bueno, ha sido una causa muy compleja desde el inicio. Nosotros no intervinimos inmediatamente, sino que nos fuimos sumando con posterioridad a través de un reclamo que hizo la hermana, a quien lleva la voz cantante en esta situación de búsqueda de justicia. Y bueno, a lo largo de todos estos años han pasado distintos jueces, distintos secretarios, distintos fiscales, distintos investigadores. Yo honestamente debo decir, todos han puesto lo mejor de sí para lograr una investigación que hasta el día de la fecha sigue estancada. Yo acabo de hablar a raíz de la fecha, por supuesto, ¿no? Cada que se cumple un aniversario uno trata de remover a ver si se puede lograr, aunque sea un impulso mayor. Acá incluso el gobierno ofreció recompensas y una suma dineraria muy importante para aquel que pueda aportar algún dato al respecto. Se trajo gente de Villaguay, testigos que vinieron a declarar. La verdad que no puedo decir, más allá de algunas cuestiones que tienen que ver con problemas técnicos. Había un cromatógrafo gaseoso que estuvo roto no sé cuánto tiempo y no se podían hacer algún tipo de análisis. Pero lo más importante para nosotros, que era la posibilidad que a lo largo del tiempo y a través de un incentivo económico como era la recompensa, pudiese aparecer alguien que aporte algún dato que nos permita esclarecer o por lo menos comenzar otra línea investigativa, porque se han seguido varias líneas investigativas que tienen que ver con lo que surgió al principio de la investigación, al principio de la pesquisa. Pero bueno, desgraciadamente no hemos tenido esa suerte. Acaba de ingresar un nuevo juez, el juez de transición, el doctor Juan Carlín, con quien ya me entrevisté, y bueno, y se comprometió también dentro de sus posibilidades, por supuesto, y con el paso del tiempo y hablando con los fiscales, a tratar de aportar lo más que se pueda dentro de lo que es el aparato de la justicia, pero siempre dependiendo de nosotros, y esto es lo bueno, y agradezco muchísimo la posibilidad de volver a recordarlo a Gabriel y de solicitar que si alguien tiene alguna información o algún dato que no ha dicho hasta ahora, no es el tiempo, son 11 años de angustia para la familia que habría que empezar a cerrar y que puedan, por supuesto, obtener algún tipo de respuesta de la justicia. Como nos pasa siempre con estas causas que están todavía pendientes de investigación, hay cosas que no pueden decirse porque pueden ser precisamente avisos, porque acá hay una persona que es culpable que está dando vueltas y que puede incluso escucharlo. Entonces, si yo llego a hablar de alguna línea investigativa en concreto, se investigaron muchas líneas investigativas. Muchas avanzaron y llegamos a un punto muerto donde no pudimos seguir, pero que nos abrían una serie de suspicacias o de posibilidades ciertas. Lo concreto que nosotros sabemos es que la última vez que se lo vio, que fue el 19 de octubre, si no recuerdo mal, del año 2009, no había ningún indicio que nos hiciera presumir que podría tener el final trágico que tiene. Eso es el arranque de la investigación. Por supuesto que a partir de ahí, sobre todo su hermana, que es quien más lo conocía, que era prácticamente, tenía una simbiosis muy importante, ya a partir de sus inquietudes y de sus vicisitudes, se fueron realizando una serie de trabajos. Sobre todo lo que más importa es en cuanto a las testimoniales, porque del examen del cuerpo de Gabriel
surgieron muchas hipótesis que, insisto en esto, preferiría no abordarlas en concreto porque tienen que ver con líneas investigativas que no se han cerrado, que no se han probado, pero que tampoco se han cerrado, y que se fueron tratando de encontrar un anclaje con la realidad de Gabriel. Por supuesto, no podemos hablar ni de la vida personal, ni de su situación laboral, ni de las cuestiones que tienen que ver con su realidad, con la realidad que él vivía en su lugar de vida y en su lugar de trabajo, que eran los lugares donde permanente estaba. Era un adicto al trabajo, por lo que nos cuenta, un amante aparte de lo que hacía, una persona que amaba mucho la radio y la locución. Entonces, en esos lugares es donde mayor información sobre indicios que nos pudiesen llevar a alguna conclusión se buscaron. Y en base a eso, más nosotros tuvimos una entrevista incluso con la hermana misma, con asistencia del juez, por eso digo que hubo buena voluntad de la justicia, y con el equipo forense que realizó la autopsia, tratando de llegar a, incluso no médicamente, sino desde lo médico, ver cómo podíamos encajar los resultados de los exámenes anatomopatológicos con la realidad de vida, para tratar de buscar líneas orientativas o que nos permitieran seguir algún tipo de hipótesis plausible que pudiésemos llevar a la realidad. Algunas se siguieron y llegamos, como te digo, a un punto muerto, personas vinculadas al entorno de él, personas vinculadas al entorno personal y al entorno laboral, es decir, las relaciones sociales y también las relaciones laborales. Pero se fue más allá, incluso se investigó las relaciones familiares. Es decir, tratamos de abarcar la totalidad del abanico de sujetos que habían estado en contacto con él. En algunos momentos se pudo avanzar, se pudo saber que en días previos había habido algunos movimientos cerca de la casa, no quiero entrar en mayores detalles, y que esas líneas se pudieron seguir investigando. Se avanzó bastante, pero luego se llegó nuevamente, como te digo, a este punto muerto. Nosotros hoy estamos esperanzados que a través de la difusión y del recuerdo permanente de Gabriel se pueda alguna persona conmover y alguien que sepa algo presentarse al juzgado, el juzgado de transición, que hoy está a cargo del doctor Juan Cardín, lo digo por si alguien tiene algún tipo de inquietud, o acercarse a los familiares de Gabriel o a este estudio jurídico con total reserva. Esto va a ser absolutamente con todas las garantías de que lo que se pueda aportar no va a tener ningún tipo de trascendencia pública, pero va a llevar tranquilidad, por lo menos vamos a poder seguir avanzando en una causa que, de no contar con ayuda concreta de alguien que tenga algún tipo de conocimiento, se está haciendo cada vez más, a medida que pasa el tiempo se hace por supuesto más difícil. Los tejidos extraídos del cuerpo de la víctima en la autopsia no se pudieron analizar para saber si había ingerido o le habrían suministrado alguna sustancia tóxica. Resulta que el aparato para realizar los análisis toxicológicos, aunque resulte increíble, estaba roto. Poco después se pidió un examen de las muestras para la búsqueda de psicofármacos, drogas de abuso y tóxicos de interés médico, pero cuando fueron a buscar esos tejidos para tales estudios, se informó que habían sido destruidos a partir de una resolución del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos que comprendía a todas aquellas muestras con antigüedad mayor a 2 años. Tampoco se pudo avanzar respecto a algunas pruebas genéticas ni en situaciones de amenazas que habrían existido, donde podría haberse visto involucrado un hombre de la policía de Entre Ríos que nadie pudo ni quiso identificar. Bueno, lo que yo contaba, el cromatógrafo gaseoso que estaba roto, entonces eso se tenía que reservar, después ese por el paso del tiempo ya no se pudo hacer. No obstante eso tiene que ver con alguna realidad de la prueba que nos permite elaborar nuevas hipótesis. Respecto de los contenidos de las computadoras, de las PC,
tanto del trabajo como de la personal, sí se pudieron recuperar algunas cosas, sí se pudo reconstruir el vínculo de relaciones sociales, que eso es muy importante, porque era precisamente esto que te decía, pero sí es cierto que algunos CDs, yo no recuerdo la cantidad, eran bastante, no pudieron ser luego, no sé si les entró un hongo o se quemaron, pero no pudieron ser vueltos a analizar. Pero nosotros teníamos en muchos aspectos esa prueba ya la habíamos visto y ya habíamos iniciado a raíz de esa prueba distintas hipótesis. Esa es la realidad. Lo que pasa es que acá pasó también algo que es muy común, pero que es algo no querido. Cuando una causa tiene gran repercusión, en este caso estaban hablando con un locutor que tenía muchísima llegada a la gente, muchas personas, pero con ánimo de hacer, de aportar y de tratar de colaborar, se presentan diciendo que tienen algún dato, que tienen alguna cuestión clave para aportar a la causa. Eso se investiga y después se llega a un punto muerto y nos descubrimos que se trata de una hipótesis que se hizo en base a un comentario que le hizo un tercero y que no tenía mayor sustento probatorio. Esto nos pasó muchísimo. De hecho, incluso pasaron a declarar por el juzgado de instrucción. En aquel entonces estaba el doctor Carlos Ríos de juez. Lo recuerdo, muchos periodistas, muchos colegas tuyos que al aire decían algo, casi como que había una verdad absoluta sobre cómo era, lo que traíamos entusiasmados porque queríamos escuchar, y resulta que bueno, no, eran investigaciones paralelas que se habían hecho a través de algunos amigos, pero que no podíamos llegar a buen puerto. Esto genera en la familia una doble sensación, una sensación de que si están diciendo al aire que saben qué pasó con mi hermano, después van a la justicia y dicen, no, en realidad lo que estamos diciendo es que creemos que podría... Lo que hay que decir se tiene que decir en el expediente, porque si no lo único que genera es esta sensación de absoluto vacío por parte de la familia, que pareciera que alguien sabe la verdad de lo que sucedió, lo comenta en una nota y luego cuando va al juzgado, en realidad lo que uno se da cuenta es que quería ganar un poco más de rating o generar una sensación de impunidad, porque obviamente eso alimenta el morbo de la población y vende más diarios, más revistas o más publicidad. Entonces nos hemos encontrado con toda esta serie de inconvenientes por la particularidad de quién era Gabriel, ¿no? Un locutor muy conocido y muy querido, de verdad que es increíble una causa que todo el mundo hable bien de la persona, para que hablen todos bien. Y eso es, me parece, que lo que ha llevado también a María Elena en particular, que es con quien más contactos tenemos, a sostener que existe algún grado de confabulación o algún grado de pacto de silencio para evitar que esto se cumpla. Y ahí comienza toda esta historia terrible y horrible, increíble. Yo no puedo creer que esto me esté pasando y todos los días despertarme. ¿Por qué no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no tiene justicia? ¿Y por qué? Me interesó mucho. ¿Por qué yo voy al juzgado de Gabriel de este lado, está el juzgado de él, y para allá yo veo que todos entran para su justicia? Y yo digo, pensar que mi hermano no va a tener esa suerte. Hoy escuchaba el juicio por jurado, cómo se llega a una sentencia mediante las pruebas. Y yo decía, ¿y qué pruebas me quedan a mí? ¿Con qué prueba voy a llegar? No es fácil, pero bueno, él me da la fuerza todos los días, porque es muy duro todo, es muy injusto, porque él le pasó todo esto. Y vos pensás cómo habrá estado en las últimas horas, ¿qué pasó? ¿Me entendés? ¿Qué pasó? ¿Cómo yo voy a llegar a saber qué pasó si no tengo nada? Es así, es triste. Me pasó, me tocó. Y lo contaré por el resto de mi vida.
tengo un lugar que se llama Justa Justicia, que lo creamos con una amiga, que escribo hace 11 años, mes por mes, todas las cosas. Y yo digo, bueno, el día de mañana mis nietos van a ver qué es lo que nos tocó vivir. ¿Quién fue su tío abuelo? Mi mamá, bueno, está viejita. El año pasado casi falleció porque tuvo pancreatitis, casi se murió. Y hoy por hoy, hace poquito se cayó, se quebró el brazo. Y vamos y la llevamos al doctor, y ahora el viernes empezamos kinesiología, voy con ella, porque ella va por su brazo y yo voy por mi columna rectificada, mi cuello, tengo rectificado el cuello, por toda esta tensión que tengo. Entonces yo de vez en cuando tengo que hacerme kinesiología porque me mata el dolor de columna. Esto te trae la pelea, ¿entendés? Y bueno, y pobrecita, yo la acompaño a ella y ella siempre hablábame que le cuente de mi hermano y siempre le Gaby, mira ese olor a perfume de Gaby y eso, viste, te parte. Y yo le decía, ahora me decía fuerza, que todo me dan fuerza, que yo sé que toda mi familia está dándome oraciones, todo, para que esto no puede quedar así. No sé, que la justicia reaccione, que no se pueden perder las cosas. Y si no creen, que vayan y lean el expediente. Después del 5.º cuerpo, ahí no está, se perdió Cicinero. Entre Ríos no tiene tanta ineficacia investigativa. Diría que por el contrario tenemos una alta dosis de eficacia. Tenemos investigaciones que llevan su tiempo, pero que normalmente se puede lograr por lo menos alguna hipótesis concreta y seria, aunque no se llegue a la sentencia de condena por cuestiones ajenas, pero sí hipótesis serias. Y acá realmente se manejaron y se barajaron infinidad de cuestiones. Era como un momento, yo me acuerdo, incluso lo hablábamos con Marilena, parecía como una telaraña que se iba expandiendo, porque comenzamos a hacer el trabajo contrario, a ir cerrando hipótesis para tratar de focalizarnos sobre las más verosímiles, pero ni siquiera haciendo ese trabajo, que llevó mucho tiempo, pudimos lograr avanzar. Llegamos hasta este punto que estamos. Ella había iniciado y estaba, a mí nos contacta a mí, al doctor Bertorelli, la hermana, Marilena, ya estaba como querellante particular Marcos Rodríguez Allende, en representación de la mamá. Y como no puede haber dos querellantes o dos querellas autónomas o dos querellas en simultáneo, digamos, en paralela, se nos pidió que unifiquemos querella, por lo que quedó solo como querellante la madre. Y bueno, yo me sumé al equipo de trabajo que obviamente tenía Marcos Rodríguez Allende, pero habrá sido al año y medio de que había sucedido el homicidio. No recuerdo bien la fecha, por supuesto, pero bueno, igual se pudo trabajar, o por lo menos nosotros no sentimos que se nos ocultara nada, no tuvimos esa sensación que a veces tenemos de que exista por lo menos dentro del ámbito judicial. Por supuesto que las personas que cometieron el hecho sí tienen un pacto de silencio y sí saben y están haciendo lo imposible porque no se descubren la verdad. Siempre fue como que existieron demasiados contratiempos, desidia, falta de profesionalismo y errores continuos alrededor de la investigación judicial y policial por la muerte del locutor. Pocas veces en una misma causa se perdieron tantas pruebas como por arte de magia. Pero está visto que nada sucede al azar, por más que se quiera demostrar lo contrario. La verdad que es bastante llamativo por la cantidad de tiempo que ha pasado, que no se sepa absolutamente nada, parece el crimen perfecto. Es muy, muy llamativo, pero bueno, la justicia lamentablemente pasó mucho tiempo. Ojalá que pueda llegar a algo para quedarnos más tranquilos, para que su hermana también pueda estar mucho más tranquila que ahora, toda su familia obviamente.
Y sí, el mensaje es ese, que se investigue, que se busque y que se logre dilucidar quién o quiénes mataron a Gabriel, por lo que significa la justicia, ¿no? Por ese paso que es tan importante para toda la familia y los que los queremos a Gabriel. Bueno, nada, eso ojalá se llegue a la verdad. Él trabajaba en el trasnoche y el locutor del trasnoche llega mucho al oyente del trasnoche, porque el oyente del trasnoche es muy especial, admira mucho y se siente muy acompañado. No cualquiera está la noche despierto. Y yo fui no lo vi, porque no podía verlo, pero la cantidad de gente que fue, y eran todos oyentes, fue impresionante la despedida que tuvo Gabriel Insaurralde de sus oyentes, cómo lo querían, y él los amaba, él amaba a sus oyentes, ¿sí? Era alguien muy querible, muy, que los medios de comunicación necesitan gente así, que se entregue. Eso es lo que recuerdo. Y bueno, después había que seguir trabajando y recordándolo, y después la investigación siguió, después se paró, después queda mucha tristeza que no se sepa qué fue lo que pasó. Mucha tristeza y mucha indignación. Y si pudiera decirle algo a él, le diría que lo quiero mucho todavía. Que le digan a la madre qué pasó con ese chico. Que le digan a la madre, que le digan a la familia, mejor dicho, qué pasó con ese chico. Que nos digan a nosotros qué pasó con ese chico. Que le digan a la sociedad qué pasó con ese chico. Pues nadie aclaró absolutamente nada. Lo encontraron muerto y chau, listo, se terminó la historia, ¿no? ¿Me entendés? No, él la verdad no merecía eso que le pasó. Ni él, ni lo merece nadie. Pero viste, la forma en la que pasó todo, que fue todo tan doloroso para los compañeros, para la familia, para los amigos, para la gente que lo escuchaba, gente de Santa Fe, de Córdoba, de todos lados lo escuchaban. Y era un tipo muy querido, viste, pero no... Yo lo que le... Y bueno, ahora tenemos los avances o las cuestiones técnicas necesarias o informáticas para poder saber qué fue lo que pasó con Gabriel. Se olvidaron, de pronto se olvidaron. Y te repito la frase que te dije al principio. El tiempo es la verdad que huye. Se pasa el tiempo, vos te olvidás. Yo me olvido de cosas, vos te olvidás de cosas, la gente se olvida de cosas. Vas perdiendo detalles y te queda lo que emocionalmente te puede atar a una cuestión. Él no hubiera dejado que yo me hubiera metido en esto. No hubiera dejado. Porque él era el protector, él era el que lo podía todo, el que me resguardaba, vamos a decir, él era el fuerte, yo era la débil, así era. Él era el tren el que iba adelante y yo la que se dejaba llevar. ¿Entendés? Él no hubiera dejado, pero el dolor te lleva, no sé, el dolor te lleva a esto y encontrarte. Nunca pensé encontrarme a los 11 años con esta situación. Y que me digan cada uno que cumplió la función, ¿qué pasó acá? Porque yo, no sé, yo no puedo hacer nada, yo más, no sé qué más puedo hacer. Yo ya cumplí mi misión de querellante, de buscar, de preguntar. Yo cumplí muchas funciones de muchos que no me correspondían, pero lo haces por el corazón. Te va llevando, y cuando acordás, estás hecha bolsa. Y bueno, pero hecha bolsa llego, pero cansada, estoy cansada, pero no estoy derrotada, como dice el dicho.
porque él se merece toda mi lucha y más, porque él era una persona maravillosa. Él era, no sé, era lo mejor. Es así, todos lo recuerdan. Y siempre, nunca se va, ¿me entendés? Los familiares, amigos y compañeros de Gabriel Insaurralde siguen esperando una respuesta. Pasaron 11 años de un crimen sobre el que nunca se avanzó. Quizás el caso Insaurralde ya forma parte de la larga historia de muertes violentas sin resolver en Entre Ríos. Quizás ya no existan más respuestas, porque pareciera que para algunos es mejor que quede todo así, en el olvido impune y en silencio.